Gracias, presidenta. Señoría, buenas tardes. En la Comisión de Presupuestos y Hacienda del pasado 4 de octubre se incluyó en el orden del día una iniciativa propuesta del diputado del Partido Popular, el señor Enseñat, dirigida a usted, consejera, preguntándole qué medidas se iban a implementar en el 2023 y en el 2024 para luchar contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal. Y, consejera, lo único que se me ocurre comentar al respecto es que tanto en lo que a sus manifestaciones como en las que su compañero, el señor Enseñat, se refiere, ambas no tenían desperdicio. Y vamos con el primer ejemplo. Palabras suyas, consejera. A lo mejor existe ya ese estudio oficial y serio que mida la economía sumergida en Canarias. Yo de momento no lo conozco, pero si ustedes lo conocen, pues estaría encantada. Este sería el primer paso, conocer ese estudio sobre la economía sumergida. Y palabras de su compañero, el señor Enseñat. Señora consejera, precisamente me alegro que haga referencia a un estudio minucioso sobre la economía sumergida en Canarias, porque una de esas asignaturas pendientes que yo tantas veces he dicho que ha dejado el Gobierno anterior es precisamente ese estudio que se aprobó en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del año 21 y que a la legislatura cerrada, en esta nueva legislatura, aún no han traído a este Parlamento, con lo cual esa es otra tarea pendiente que tiene usted y que le deja el Gobierno anterior. Resulta que, pues, destino o cosas del destino, ese informe sí que existe. Fue encargado por la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos el 2 de agosto del año 22 a la Fundación Universitaria de La Laguna bajo la denominación La realidad del fraude fiscal y laboral en Canarias, una primera aproximación, estudio que fue entregado por el equipo de expertos independientes a la Viceconsejería el 9 de junio del año 23. 5 días más tarde, el 14 de junio, la Mesa de la Diputación Permanente acordó que, disuelto el Parlamento de Canarias por decreto de la Presidencia de Canarias y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del reglamento de este Parlamento, esa iniciativa estaba caducada, pero que de todas maneras se daría conocimiento de ese acuerdo traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios de la Diputación Permanente. Un estudio, señoría, que está colgado en la web de Parcán en el apartado de consulta de iniciativa. Con lo que, señor Enseñat, desde el 14 de junio su grupo parlamentario era conocedor de la existencia de este estudio, pero es más, desde el 9 de junio usted mismo o cualquier otro ciudadano podía haber accedido a él, con lo que ha tenido, consejera, señor Enseñat, 127 días para enterarse de la existencia de este documento. Pero eso no es lo único, consejera. En el mes de julio, cuando se produjo el traspaso de poderes entre el ex viceconsejero de Hacienda, don Fermín Delgado, y el actual don Gabriel Mejía, el primero le pasó al segundo un dossier con toda la información de la situación de todos los expedientes que obraban en la consejería, entre ellos este informe del que hablamos sobre la realidad del fraude fiscal y laboral en Canarias. Con lo que lo único que a mí se me ocurre pensar respecto a esto es que la comunicación entre su viceconsejero y usted, pues por de pronto, es poco fluido. Con lo que, consejera, en cualquier caso, si tanto encanto le producía conocer este informe, vías para hacerlo las tenía, no le han faltado. Y si no lo ha hecho, no será porque los responsables del Gobierno anterior no se lo hayan puesto fácil. Lo que sí que tengo claro es que con este primer, pero no único ejemplo por parte del Partido Popular, hay muchas dosis de demagogia, pero ausencia absoluta de interés y conocimiento en la materia. Pero para su desgracia, me refiero ahora al señor Enseñat, la técnica de echarle la culpa a otro, pues esta vez
le ha salido fatal. Entiendo que a estas alturas, 20 días más tarde de sus desafortunadas palabras, hayan tenido tiempo de estudiar el informe y de analizar las tácticas, la estrategia, las acciones y los resultados alcanzados por los anteriores responsables en materia de lucha contra el fraude fiscal. Y lo que le pido, consejera, es que nos exponga cuáles han sido los resultados obtenidos y cómo piensa mejorarlos. Muchas gracias, presidenta. Consejera, el foco sobre el informe no lo pusimos nosotros, no lo puse yo. El foco sobre el informe lo puso usted y el señor Enseñat en la Comisión de Presupuestos el día 4 de octubre. No se pudo entregar antes, señor Enseñat, porque la Comisión de Expertos Independientes al que se le encargó no se lo había entregado a la viceconsejería. ¿Por qué? Pues básicamente porque estaban esperando el informe estatal que se estaba elaborando, al final no salía y presentaron el Canarias, pero la razón de este tiempo que tardó en entregarse fue precisamente ese. Con lo que, no obstante, lo que dice usted que no se vuelve a repetir hasta donde yo sé lo que tiene que hacer, es lo lógico, no desconozco que lo haya presentado, pero lo que tiene que hacer usted, consejera, es volver a presentarlo y aquí lo debatiremos. No, esa posibilidad no ha quedado capada. Señor Nieto, los expertos independientes pertenecen a la universidad, a la Fundación Universitaria de La Laguna. ¿Y usted qué quiere decir? Que no tienen ni idea esos expertos independientes para la labor del informe. Señor Enseñat, la Consejería de Hacienda, como bien dice, lo contrató en agosto. Estábamos pendientes del gobierno estatal, con lo cual incumplir, lo que se dice incumplir, no incumplió. De todas maneras, veo que aunque tarde, ya tienen algo más de conocimiento sobre el último estudio y sobre el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria. Y además, también, consejera, ya tiene algo de idea de lo que hizo el anterior gobierno. Pero lo que sí que le agradecería es que se lo explicara a su compañero de partido, al señor Enseñat, y le rebata afirmaciones de las que hizo en su intervención en la comisión, afirmaciones del tipo que durante la legislatura pasada mi grupo parlamentario fue especialmente crítico con el anterior consejero de Hacienda y con sus malos resultados, los malos resultados de su gestión frente a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. De esos tuve 3, le voy a decir uno por falta de tiempo. Pero oiga, resulta que el 8 de febrero de este año compareció en esta Cámara, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la directora de la Agencia Tributaria Canaria, doña Raquel Perijero, y dijo todo lo contrario. Y le voy a poner ejemplo. Dijo que tomando datos nominales, es decir, el PIB a precio de mercado, que incluye, por supuesto, la inflación, el incremento ha sido de un 6,6%, o lo que es lo mismo, la recaudación tenía que haber crecido en un 6,6% y a diciembre del año 22 había crecido en un 41,20%. Y además decía y sustentaba que la justificación de este diferencial de 35,6 puntos estaba basada en el aumento del cumplimiento voluntario. Y voy palabras de ella. ¿Y por qué digo esto?, se pregunta ella. Y ella contesta, porque la Agencia Tributaria Canaria tiene datos. Datos de las declaraciones presentadas en el 2019, 310.000, en el 2022, 353.000. De grandes contribuyentes en el 2019, 18.249, en el 22, 20.090. Y lo que a cuantía se refiere, pues también se incrementan de 452 millones en el 2019 a 516 millones en el 2022. Y las pymes, esas que no se pueden o no están enmarcadas en el apartado de grandes contribuyentes, pues respecto al modelo de liquidación anual, al 425, pues tuvo un incremento de 18.000 nuevas declaraciones, o sea, un 11,5%. Y las palabras suyas, las palabras de doña Raquel Perijero,
¿Y todo esto qué significa? Y la contestación fue, pues muy sencillo, que está aflorando la economía sumergida. En resumen, consejera, en resumen, señor Enseñat, que sí, que el gobierno anterior, el gobierno de progreso, sí avanzó y mucho en la política de lucha contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal, con lo que nuevamente, en su caso, señor Enseñat, le ha salido el tiro por la culata. Y respecto a su crítica sobre vamos, se pegó toda la legislatura hablando de que el pacto de progreso no hacía sino llenarse los bolsillos a base de recaudar y recaudar a costa de las miserias de la ciudadanía, de los trabajadores y de las pymes, pues explíquenos ahora qué es lo que va a decir cuando este gobierno, en los proyectos de presupuestos que ha presentado, incrementan un 16,8 la recaudación de los impuestos del bloque REF o de los impuestos contenidos en el bloque REF. Explíquelo. También en esa comisión, consejera, usted dijo que iba a introducir cambios haciendo acopio de otras experiencias de administraciones tributarias de los objetivos, planes y programas y proyectos de la Agencia Tributaria Canaria, que evidentemente esto iba a hacerse en el 24 porque no los tenía elaborados y que estaba tirando del anterior. Y consejera, me llamó mucho la atención porque, como bien sabe, el contrato de gestión es trienal, dura hasta el año 24 y en ese están marcados los objetivos. O sea, otra cosa es que luego marque las determinaciones de los programas o proyectos. Un contrato, insisto, trianual y que posteriormente cada año se hace el plan de acción, o sea, recoge los objetivos operativos. Es decir, aquellos proyectos cuyas actuaciones concretas y cuya realización va a implicar necesariamente la consecución de los objetivos del contrato de gestión del trienal. Un contrato de gestión que tiene 4 objetivos estratégicos: la optimización de los recursos humanos, la lucha contra el fraude fiscal, que uno de sus programas incluye la formación cívico-tributaria, yendo a los colegios y explicándole a los niños que la sanidad que están en el colegio o que van por carretera gracias a los impuestos que pagan sus padres. Sí, concluye, señoría. Vale. Bien, dijo el señor Hernández, con ese famoso eslogan de no es magia, son sus impuestos. Y por último, el fortalecimiento del cumplimiento normativo. En resumen, líneas estratégicas, unas transversales y otras directamente orientadas a la asistencia y al fomento del cumplimiento voluntario y la lucha contra el fraude fiscal. Y que lo que pretende es un nuevo enfoque de toda la política en materia de lucha contra el fraude fiscal. Lo que pretendió es un cambio de paradigma, priorizando el fomento al cumplimiento voluntario en lugar de la aplicación directa de medidas coercitivas. Y la realidad es que, en palabras de la directora del ATC, en sede parlamentaria, el cambio de paradigma ha tenido y está teniendo unos fuertes e importantes resultados que los estamos viendo a día, por lo menos desde que está en la Hacienda. Y yo entiendo que usted estará de acuerdo porque usted la ha revalidado. Muchas gracias, señoría.